Te damos gracias porque tú has sido con nosotros en este día. Gracias porque has guardado de nuestras vidas. Gracias porque podemos estar aquí congregados en tu precioso nombre. Quiero suplicarte, mi Dios, de tu ayuda. Quiero pedirte, Padre, que tú seas con nosotros y que tu palabra toque el corazón de cada uno de nosotros, que el tema que estudiaremos sea de ayuda, sea de bendición, de dirección para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, ayúdame para poder compartir tu palabra con tu poder y que tu nombre sea glorificado a través de esto. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien, hermanos, recuerden que estamos estudiando acerca de la familia, ¿verdad? Aprendamos de la familia, es el tema general. La semana pasada estudiamos de una familia muy bonita. ¿Te acuerdas? La familia compuesta por Zacarías, Elizabeth y Juan, ¿verdad? Aprendimos de esta familia, aprendimos qué bueno es preparar en nuestros hogares siervos de Dios, ¿sí? Personas que sirvan a Dios verdaderamente con su corazón. Hoy el tema que vamos a ver es la provisión diaria, Dios nos la da, ¿sí? Vamos a hablar acerca de esto, acerca de la provisión, de lo que Dios da constantemente a nosotros. Uno de los principales temas de la Biblia es la providencia divina. Dios como proveedor. Y una tarea muy importante para nosotros los creyentes es aprender a confiar en Dios como el proveedor y el sustentador de la familia. Sí, esto es algo que nosotros debemos aprender a confiar en Dios como el proveedor y como el sustentador de la familia. Hay una verdad que debe estar presente en nuestro hogar. Hay una verdad que debe estar presente en nuestro hogar. El Señor cuida de nosotros y nos ayuda a superar las crisis. Él es nuestro Padre bondadoso, a quien podemos acudir en las dificultades con la certeza de que nunca nos abandonará. Eso es algo que debemos aprender como familia. Esta verdad debe estar presente en nuestro hogar siempre. El Señor cuida de nosotros y nos ayuda a superar las crisis. Creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos enfrentado diferentes crisis, no tan solo económicas, también emocionales, también como pérdidas, en muchas esferas, en muchas cosas que pasan en nuestra vida, hemos enfrentado crisis. Y nosotros debemos armarnos de este pensamiento, recordar esta verdad: el Señor nos cuida y nos ayuda a superar las crisis. Él es nuestro Padre bondadoso, a quien podemos acudir en las dificultades con la certeza de que nunca nos abandonará. Dios está ahí con nosotros siempre. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice la palabra de nuestro Dios. Así que esta verdad debe estar acuñada en nuestra mente y debe ser también una verdad que nos ayude cada día en nuestra familia. Hoy aprenderemos de otra familia esto, acerca de la provisión de Dios. Les invito a que vayan al segundo libro de los Reyes, por favor, hermanos, segundo libro de los Reyes, y nos ubiquemos en el capítulo 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, y vamos a estudiar los primeros 7 versículos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo?
declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vean qué interesante porción que estamos estudiando, hermanos. Dios es el que nos provee todas nuestras necesidades diariamente. Número uno, hermanos, algo que debemos aprender es que Dios debe ser el primer recurso para suplir nuestras necesidades. Dios debe ser el primer recurso para suplir nuestras necesidades. En esta porción que acabo de leer podemos ver que un profeta fiel sirvió al Señor toda su vida. Sí, un profeta sirvió al Señor allí. Pero la muerte llegó, y por lo que puedo ver o entender en esta porción, es que la muerte de este profeta llegó repentina. Sí, fue algo repentino. No es que él estuviera enfermo y que se fuera degradando su salud y que ya la esposa y los hijos sabían que él iba a morir. No, yo creo que la muerte lo tomó por sorpresa. Fue algo súbito que pasó allí. Llegó la muerte a la vida de este profeta fiel y hermanos, llegó cuando todavía su esposa y sus hijos dependían de él. Sí, o sea, llegó en el momento cuando su esposa, cuando sus hijos, tal vez eran hijos pequeños, dependían de él. Él tenía que proveerles, él tenía que darles. Y llega este suceso a la vida de este hombre. Había adquirido deudas, ¿verdad? Creo que en el trayecto de nuestra vida hemos adquirido deudas, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que nunca en su vida haya adquirido alguna deuda? Creo que todos de alguna manera hemos adquirido una deuda. Decía un hermano hace muchos años, el que nada debe, nada tiene. Era su pensamiento, ¿verdad? Pero bueno, todos hemos adquirido una deuda. Pero cuando adquirimos una deuda, hermanos, que sabemos que podemos pagar, llevamos allí el esfuerzo, hacemos lo necesario para que tengamos todo al corriente. Eso es también un buen testimonio de parte de nosotros, estar al corriente en nuestros compromisos, ¿verdad? Que estemos al corriente, que si hemos adquirido algo es porque lo podemos pagar y Dios ha suplido para pagarlo. Entonces, en el caso de este profeta, llega la muerte repentina, sus hijos y su esposa dependían de él, había adquirido alguna deuda y al ver sus acreedores que habían muerto, ¿qué hicieron los acreedores? Pasaron esa deuda a su esposa y sus hijos, de tal manera que llegaron a su casa y tomaron a 2 de los hijos para que fueran ahora sus sirvientes. De esa manera ellos estaban cancelando o cobrando la deuda. Cobrando la deuda. ¿Puedes imaginarte la situación? Una mujer viuda que ha perdido a su esposo, que era el que sustentaba económicamente el hogar. Los acreedores vienen y se disponen para llevarse a sus hijos. Y imagínate la desesperación de esta mujer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que iba a realizar ahora? Y ella hizo lo mejor. Ella hizo lo mejor.
ella acudió al profeta Eliseo para buscar la respuesta de parte de Dios para lo que estaba sucediendo. Ella había aprendido que Jehová respondería por sus siervos. Ella había aprendido eso. Dios estaba por delante de sus siervos, respondería por sus servidores y tenía la confianza de que sus oraciones serían contestadas. Esto es algo importante, hermanos, que nosotros debemos aprender. Dios debe ser el primer recurso para suplir nuestras necesidades. Esta mujer se vio en esta crisis, en esta necesidad tan grande, y antes de hacer cualquier cosa, ella fue a buscar el consejo y la dirección de Dios a través del profeta Eliseo. Ella había aprendido esto de su esposo. Ella había aprendido a que el primer lugar en cualquier cosa, en cualquier situación, debe ser Dios a quien debemos buscar. Debemos aprender a buscar a Dios como el primer recurso en nuestras crisis económicas. Antes que nada, buscar a nuestro Padre para que abra las puertas y Él pueda enviar la bendición que requerimos para la familia. Y hermanos, esto es algo que debe ser un buen hábito en nuestra vida, ¿verdad? El buscar siempre a Dios en primer lugar, ¿sí? Cuando nos enfrentemos en alguna circunstancia adversa, cuando necesitemos de la ayuda de nuestro Dios, buscarlo a Él antes de acudir a cualquier otra persona, antes de buscar la solución nosotros, ir con Dios. Decirle, Señor, tú eres mi Padre Celestial, tú eres un Dios proveedor. Te pido, Señor, que me ayudes para salir de este problema en el cual estoy. Abre las puertas de las bendiciones que sin lugar a dudas tú tienes para mi familia. Y hermanos, esto debemos aprender. Además, es importante que nuestros hijos vean la fe que tenemos nosotros, sus padres, y que tengan un testimonio fiel del poder de Dios y de sus beneficios. Hermanos, nunca escondamos de nuestros hijos estas cosas. Sé que hay cosas que nosotros nos guardamos como matrimonio, pero también ellos se dan cuenta cuando estamos pasando por una crisis. No les escondamos la situación. Al contrario, que ellos vean que nosotros buscamos la dirección de Dios, el testimonio fiel de Dios, que ellos lo vean, que ellos lo palpen, de tal forma que cuando Dios responda a la circunstancia por la cual le clamamos, ellos puedan ser testigos de que servimos a un Dios que es bueno, que es bondadoso, que es misericordioso, que suple las necesidades de sus hijos. Que ellos estén conscientes de esto. Que ellos estén conscientes que la provisión viene de nuestro Dios. Y tal vez nos juntemos y tal vez estemos con ellos y le digamos, hijos, Dios nos bendijo, Dios contestó, Dios nos ayudó en esto. Démosle las gracias a nuestro Dios todopoderoso. Nuestros hijos deben ser testigos de esto. Miren, es posible que el mundo nos cierre la mano. Es posible que nos fallen las personas o que nos nieguen, la ayuda que necesitamos. ¿Es posible eso, sí o no? Que te nieguen la ayuda, que no puedan en este momento. Pero podemos estar seguros que Dios es bueno y que su amor y su misericordia son tan grandes que Él siempre velará por el bien de nuestro hogar. Él siempre lo hará. Hermanos, el mundo tal vez nos cierre la mano. Las personas a las que confiemos tal vez no provean, no nos ayuden en este momento. Pero ¿por qué buscar eso primero? Cuando tenemos un Dios que siempre estará ahí, que velará por nosotros, que nos sustentará. Decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cómo responde? Viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestra ayuda, nuestro sustento, todo lo que necesitamos. Así que Él es bueno, nuestro Dios es bueno, y en su amor y en su misericordia velará por nosotros, abrirá puertas, nos ayudará para salir adelante. Así que, hermanos, cuando estemos en una crisis, antes de buscar a cualquier persona, antes de buscar la solución por nosotros mismos, entonces mejor vayamos a Dios. Busquemos a Dios, pidámosle sabiduría, pidámosle que Él abra las puertas de tal forma que pueda ser suplida esa necesidad. Y quiero decirte que Él lo hace. Y tal vez aquí en esta iglesia hayan testigos de lo que Dios ha hecho en medio de una crisis, ¿no es cierto? En que clamamos a Él y Él abrió una puerta, Él nos bendijo, de tal forma que nosotros ni tan siquiera esperábamos una bendición así, ¿no es cierto? Pero entonces aprendamos de esto, aprendamos que primeramente debemos ir a nuestro Dios. Y número 2, nuestra fe en el Señor se debe mantener a pesar de que parezca imposible superar esa crisis. A pesar de que parezca imposible, hermanos, a pesar de que digamos, caray, esto tal vez no va a suceder, va a ser imposible que Dios nos ayude, va a ser imposible que Dios nos sustente. Dice el versículo 2 de ahí de la porción que estamos leyendo, hermanos, de 2 de Reyes 4, el versículo 2 dice lo siguiente: y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Hermanos, nosotros debemos mantener nuestra fe en el Señor. Aunque parezca que es imposible superar esta crisis. Cuando la viuda acude a Eliseo, al profeta de Dios, en busca de ayuda, ella recibe una respuesta que tal vez pareciera que no ayuda mucho. ¿Qué es lo que le dice el profeta Eliseo? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Ella necesitaba pagar un dinero para rescatar a sus hijos, para liquidar esa deuda y sus hijos regresaran otra vez con ella. Y cuando acude al profeta, cuando acude a buscar la dirección de Dios, el profeta tal vez le hace una pregunta que es un poco ilógica. ¿Qué tienes en tu casa? Y ella fue muy sincera, ¿no? No tengo nada más que una vasija de aceite. Ahora, no pensemos que se está refiriendo a una vasija de aceite 1, 2, 3, ni de Nutrioli, no estamos hablando de ese aceite. Estamos hablando de un aceite especial y que era costoso y servía para ungir a las personas. Era un aceite especial, no era algo así ordinario, era un aceite especial. Entonces era algo valioso lo que tenía esta señora allí, esta viuda. Y le dice al profeta, bueno, lo único que tengo es una vasija de aceite. Hermanos, a veces tenemos los recursos dentro de casa y no los vemos, ¿no? A veces Dios nos ayuda con lo mismo que tenemos dentro de casa. Y nos eclipsamos y no vemos que Dios puede suplir desde allí. Lo único que tenía era una vasija de aceite. Y la instrucción del profeta es que toda la familia se integre a la solución.
Vean, esto es importante, hermanos. Esto es importante. La familia completa se integre a la solución. Los hijos salieron a pedir prestadas vasijas. Ella después se encierra para estar llenando esas vasijas con el aceite que tenía, y toda la familia, todos se involucraron en buscar la solución o en atender a la instrucción que el profeta le estaba dando. Toda la familia. Hoy más que nunca, hermanos, es necesario que también nuestros hijos sepan de las condiciones que a veces atravesamos. De repente nos llegamos a formar pensamientos los papás de que queremos darle a nuestros hijos lo mejor, que queremos darle lo que nosotros no tuvimos, que ellos no sufran, que ellos no batallen, y podemos ver que nuestros hijos tienen mucho más de lo que nosotros tuvimos, ¿no? Nuestros hijos ya, bueno, en nuestro tiempo no habían celulares, pero ellos ya tienen un celular. Pero ya tienen una consola de videojuegos, pero ya tienen un cuarto en su casa y su tele y todas sus plataformas de streaming, y todo lo tienen, ¿no es verdad? Cosas que nosotros no tuvimos, y no las tuvimos primero porque no existían. Pero de las que teníamos, o las que habían, o que existían, no todo lo teníamos, ¿no es cierto? Muy pocos tenían un telepón en su casa. ¿Se acuerdan del telepón? Bueno, ya no son tan tecnológicos entonces, ¿verdad? Pero ese jueguito o cositas como esas, estábamos conscientes de lo que vivíamos. Ahora pareciera que nuestros hijos no deben estar conscientes de los problemas o de las cosas que enfrentamos. Es importante, hermanos, que ellos también estén conscientes para que juntos como familia sigamos la dirección de Dios buscando la solución a las situaciones en que nos encontramos. Es importante que nuestros hijos sepan el valor de las cosas que tienen. Es importante que sepan que Dios es el proveedor, pero Dios usa medios para la provisión. Es importante que sepan por qué te levantas todos los días, como veíamos la semana pasada, para esforzarte y dar a tus hijos. Es importante que la familia entera se integre en la búsqueda de la solución. ¿Por qué? Porque al hacer esto, estamos fomentando en el corazón de nuestros hijos el ser agradecidos con el Señor. El saber que lo que tienen no es porque se lo merecen, no es tan solo porque son nuestros hijos, es porque Dios ha provisto para ellos. Y que estén agradecidos con lo que tienen. Siempre, lo que tienen siempre será lo mejor que tú le puedes dar. Ahora, ¿habrá otros que tengan más? Es lógico. ¿Y habrá otros que tengan menos? Sí. Pero enseñarles a nuestros hijos que lo que tienen es algo que Dios ha provisto. Y también nosotros mismos estar conscientes que lo que tenemos es lo que Dios nos ha provisto. Así que los hijos salieron con los vecinos a pedir prestadas las vasijas vacías, las reunieron en la casa, se encerraron y se las pasaban a su mamá, y su mamá llenaba las vasijas hasta que se acabaron. Imaginemos la sorpresa de aquella mujer al ver todo lo que estaba pasando. Imagínate, de una vasija empezar a llenar otra y otra y otra y otra, y el aceite estaba allí y no se acababa, ¿verdad? Yo sé que ustedes, hermanas, hacen rendir la comida y todo, ¿no? Pero imagínate, esto era algo extraordinario. Esta mujer vaciando el aceite, y las vasijas se llenaban y se llenaban hasta que todas habían quedado llenas. Imagínate la sorpresa de la mujer al ver lo que estaba pasando. Ella obedeció y sus hijos también obedecieron. No replicaron a la orden del profeta. Aunque parecía absurda, ellos se mantuvieron firmes en su fe. ¿Por qué? Porque confiaban en la provisión que viene de Dios. Si Dios les dijo, hagan esto,
es porque Dios les iba a proveer a través de esta situación. En ocasiones, nuestra fe es probada. En ocasiones, nuestra fe es probada, como la de esta familia. Así como esta familia padeció, en ocasiones, nuestra fe también es probada. ¿Buscamos ayuda? Parece que no la recibimos. Los consejos que nos dan, porque a veces nos dan consejos, no son la solución que nosotros queremos. Esperamos dinero, esperamos comida, esperamos bienes materiales, trabajo, y nos dan sugerencias e instrucciones que tal vez no nos satisfacen. Y tal vez piensas, bueno, yo no necesito que me digas todo esto, yo necesito que me ayudes, que me des. Pero hermanos, a veces es tan importante escuchar los consejos de las personas. Y es más importante que te den un buen consejo a recibir una cantidad de dinero que supla una pequeña deuda y después quedar igual. ¿No es cierto? Escuchar el consejo, aunque pareciera que no es el correcto, aunque pareciera que no es lo que te necesitas en ese momento para salir de tu problema inmediato, escuchemos el consejo. Escuchemos lo que nos están diciendo personas maduras en el Señor o lo que el mismo Dios nos está diciendo a través de su palabra. Tenemos que aprender a no dudar de la bondad de Dios, aunque la crisis sea grande. No dejemos de confiar, hermanos, en la fidelidad de Dios. Debemos confiar en Él. Señor, tú nos ayudarás. Señor, tú nos proveerás. Señor, abre puertas. Señor, dame sabiduría para saber lo que tengo que hacer. Tú eres el proveedor. Tú eres mi proveedor. De una vasija de aceite, Él puede llenar 1000. Él puede llenar 1000 si así lo desea. Es capaz de multiplicar los recursos con los que contamos hasta que sean suficientes para salir del problema y aún nos quede algo para suplir nuestras necesidades. Hermanos, así es Dios. Y yo creo que muchos hemos experimentado la bondad de Dios así. Él ha suplido. Él ha abierto puertas. Ahora, algo que debemos notar, hermanos. Dios es proveedor, es cierto. Dios es sustentador, es cierto. Dios es el que provee, es cierto. Pero Eliseo no le dijo a la mujer, a ver, ahí quédate sentadita en tu cuarto y de repente vas a voltear y vas a ver muchísimas vasijas y de repente vas a ver, en lo que tú te estás rascando el ombligo, vas a ver cómo todas las vasijas se llenan. ¿Le dijo eso Eliseo? No. Haz algo. Busca esto. Busca este recurso. Trae las vasijas. Tú ponte a llenarlas. Y después de que las has llenado, ¿qué tienen que hacer? Venderlas. ¿Me explico? A veces pareciera que quisiéramos que Dios nos mandara todo, ¿no? Del cielo así bajara, como de Elías cuando lo alimentó con los cuervos. Bueno, Dios alimentó a su profeta porque lo necesitaba alimentar. Pero a veces quisiéramos que todo saliera sin que nosotros nos esforzáramos en nada, ¿no es cierto? Sin que nos tengamos que levantar temprano y encomendarnos a Dios y decirle, Señor, abre las puertas para que yo tenga un buen día y tú me des la provisión a través del trabajo. Hermanos, qué interesante es esto. Dios suple nuestras necesidades, pero Dios lo hace a través también de lo que hacemos. Él abrirá puertas, Él pondrá personas, hallaremos gracia ante las personas para poder suplir las necesidades. Hermanos, involucremos a toda la familia. Que todos busquen a Dios, que oren, que sean testigos del poder maravilloso que emana del cielo. Que nuestros hijos sepan, miren, hijos, estábamos en esto, pero Dios suplió, Dios nos bendijo. Mira qué bendición tenemos ahora tan grande. Juntémonos, oremos, démosle gracias a Dios. Fomentar en nuestros hijos un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que es sustentador.
Tenemos un Padre que es proveedor. Y mira, yo quiero detenerme en un versículo. Busca, por favor, Romanos 8:32. Ese no viene allí, esta parte, hijo. Romanos 8:32. Mira qué hermoso versículo. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Estamos allí? ¿Qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo quiero que recalques el hermoso carácter de Dios. Lo que es nuestro Dios. Mira, el que no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó a su propio Hijo, o sea, no lo retuvo para sí, no lo guardó para sí, a su propio Hijo. Y dice la segunda parte del versículo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él entregó a su Hijo por nosotros. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué entregó Dios a su Hijo por nosotros? ¿Por qué? Por amor y por misericordia, porque tanto tú como yo y todo ser humano está perdido en sus pecados. Está perdido en sus pecados, está viviendo en la corriente de este mundo, satisfaciendo los deseos propios que no te van a satisfacer verdaderamente y darte algo duradero. Y aparte, y lo más importante, y lo que movió el amor y la misericordia de Dios, es que estábamos muertos espiritualmente. Estábamos perdidos sin el Señor. Y entonces, esa condición de muertos espiritual, de perdidos espiritualmente, nos lleva a un solo lugar, y tú lo sabes muy bien, a la condenación. La paga del pecado es muerte. La muerte, la separación de Dios eterna. Y hay algo que la Biblia enseña, y lo enseña claramente, y enseña que hay dos destinos donde el hombre puede pasar la eternidad. Si no hace nada, si solamente vive, si solamente se deja llevar por la corriente de este mundo, si solamente se deja llevar por los pensamientos y las filosofías de este mundo, cuando muera, irá a una condenación eterna, separado de Dios. Pero, si estando en esta vida, consciente, Él se apropia de esto y dice, sino que lo entregó por nosotros. Él entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y llevar tus pecados y mis pecados en la cruz y obtener un perdón eterno por esos pecados. De tal manera que Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, ser maltratado por los hombres y en la cruz sufrir la ira de su Padre, porque su Padre no veía a su Hijo amado, sino veía tus pecados y veía mis pecados, y su ira fue derramada allí sobre su Hijo por amor a nosotros. Y cuando tú y yo comprendemos esto y le decimos, Señor, gracias, porque no retuviste a tu Hijo para ti, sino que lo entregaste por mí, para que yo pueda recibir el perdón de mis pecados. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos y amigos, entonces las cosas cambian. Porque entonces tú mirarás a Dios y dirás, Señor, entregaste a tu Hijo para que yo no fuera a la condenación. ¿Qué debo hacer ahora? Debo creer en Él. Debo creer en tu Hijo Jesucristo. Debo aceptarlo en mi corazón. Gracias, Jesús, porque me has perdonado a través de tu Hijo. Eso es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y si tú no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Porque dice el versículo, no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. Y si Él ha hecho eso por ti, dice el versículo, la última parte, hace una pregunta retórica. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio lo más preciado que Dios tenía, ¿no te puede dar para proveer tus necesidades? Pero ese es el orden.
Queremos que Dios provea. Queremos que la bendición venga de Dios. La primera bendición que debemos recibir de Dios es a su Hijo. Y cuando recibimos a su Hijo, Él abre sus bendiciones constantemente para nuestra vida. Piensa en esto. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Ya Él mora en tu corazón? Si no, hoy es un buen día para que tú puedas ser beneficiado por la bendición de Dios. Hermanos, recordemos, nuestra fe debe mantenerse en el Señor a pesar de la crisis. Dios es un Dios proveedor, un Dios que da. Nunca olvides esto. Y número 3, para terminar ya. Después de la crisis, tenemos que administrar la bendición que el Señor nos da. ¿Sí? Después de la crisis, tenemos que administrar la bendición que Dios nos da. Dice el versículo 6 de la porción base, dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite. ¿Y qué dice la siguiente frase del versículo, hermanos? Y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que les quede. Qué interesante, ¿no? El profeta la instruye para que administre la bendición que ha recibido de parte de Dios. De tal modo que no viva en una crisis permanente. Ahora, esto es importante, hermanos. Como hijos de Dios no debemos estar viviendo en crisis permanentes. El profeta le instruye y le dice qué hacer. Ella debe vender el aceite. Ella debe salir ahora y vender el aceite con sus hijos. Y el dinero que reciba de sus ventas debe ser distribuido de dos formas. Dos formas. Ese dinero que va a recibir de las ventas debe ser distribuido de dos formas. Número 1, pagar la deuda. Y número 2, vivir con el resto. Así se debe distribuir ese dinero. Paga tus deudas y administra bien lo que te sobra. Miren, no era una cantidad menor. No sabemos cuánto debía, pero para que le hayan quitado 2 hijos era una deuda grande. Bueno, ese aceite sirvió para pagar la deuda y con lo que sobrara para que viviera con sus hijos. Así que, hermanos, hay 2 cosas que debemos hacer cuando llega la bendición de nuestro Dios. Número 1, pagar la deuda. Y número 2, administrar y vivir con el resto. Muchas veces sufrimos tensiones extras porque no administramos la bendición que Dios nos da. No somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude en la situación que estamos viviendo y estamos allí clamándole y diciéndole: Señor, ayúdanos, Señor, abre las puertas, Padre, provéeme, porque mira este problema que tengo, mira lo que estoy pasando, por favor, provéeme, Señor, para pagar mis compromisos, para pagar mis deudas. Y cuando llega la respuesta del Señor, y Dios abre una bendición y llega ese dinero, tal vez a través de un bono en el trabajo, o tal vez de alguien que te debía y te paga en ese momento y ya das por perdido ese dinero. No sé, de algo, de una manera Dios te provee para que tengas el dinero. Somos tentados a no liquidar la deuda. Ay, ya tengo dinero. ¿Y qué tal? Después de esta tensión, ¿qué tal si nos damos un fin de semana para relajarnos? ¿No? O lo usamos en cualquier otra cosa. Somos tentados a no liquidar las deudas y usar el dinero en otras cosas. Al fin ya Dios me proveyó, pues hay que destensarnos, o vámonos a comer al Pampas, ¿no? Ahorita hay para ir allá, o a cualquier otro
restaurante, nos sentimos rico macpato por unos minutos, pero no liquidamos nuestras deudas cuando Dios ya proveyó. Y después, ¿qué pasa, hermanos? Después tenemos un hoyo más grande del que teníamos al principio. Y aún así tenemos el descaro de presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Yo soy bueno, Señor. No, salí malo para las matemáticas, pero soy bueno de corazón, ¿no? Cuando Dios ya proveyó, cuando Dios ya dio. Y otra de las tentaciones es gastar rápido lo que nos quedó y no guardar nada para después. De tal modo que a veces los hijos de Dios solamente viven tronándose los dedos, cuando no debería ser así. Cuando no debería ser así. Dios nos provee. El problema no es Dios. El problema somos nosotros, que no administramos lo que Dios nos da de la mejor manera. Si clamamos a Dios que nos dé para pagar una cuenta y salir de una crisis, y Él atiende a nuestra oración, hermanos, hay que finiquitarlo a la brevedad, ¿sí o no? Hay que finiquitarlo a la brevedad para no tener más cargas con personas que nos estén hablando allí desde las 6:30 de la mañana, los del banco que no tienen otra cosa más que molestar a los que nos hemos atrasado 3, 4 meses con la tarjeta de crédito, ¿no? Si Dios nos proveyó, paguemos. Finiquitemos la cuenta a la brevedad para no tener más cargas de estos acreedores. Y si nos sobra, debemos ahorrar y administrar lo que nos sobre para poder seguir adelante. Usemos los recursos que Dios nos da sabiamente, hermanos. Valoremos la intervención que Dios hizo de una manera milagrosa. Honremos su favor, honremos su respuesta. ¿Sabes cómo? Siendo buenos administradores de los bienes que Él nos ha entregado. Digamos: Señor, gracias por lo que me das, gracias por lo que tengo. Señor, me voy a esforzar por ser un buen administrador. Ahora, para ser un administrador no necesitas millones. Para ser un buen administrador necesitas administrar lo que tienes. No sé, sean cienes o miles, no importa. Si eres un buen administrador, Dios estará supliendo y bendiciendo tu vida constantemente. Nuestro Padre Celestial ha prometido cuidar de nosotros siempre. Él lo ha prometido hacer. Cristo nos pide que confiemos en Él y también que lo busquemos. Busquemos a Él en primer lugar. ¿Te sabes Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Se los he dicho muchas veces. El contexto de Mateo 6, les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: ve, miren a los pájaros. No guardan en graneros, y Dios los alimenta todos los días. Miren los lirios del campo. Ni aun Salomón, con toda su gloria, porque Salomón en su tiempo fue el hombre no tan solo más sabio, sino más rico del mundo, ni aun Salomón con toda su gloria se vestía así como uno de esos lirios. ¿No hará con vosotros mucho más vuestro Padre Celestial? Y luego agrega el Señor Jesucristo el secreto de la bendición de Dios: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y esas cosas materiales que Dios sabe que tenemos necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad de comer, ¿sí o no? Sí, Dios sabe que tenemos necesidad de vestirnos, ¿sí o no?
Dios sabe que tenemos necesidad de pagar el alquiler de nuestra casa o la hipoteca de la casa, ¿sí o no? Sí, Dios lo sabe. Y Dios lo provee. Pero busca primero a Dios. Busca primero a Dios y su justicia. Y esas cosas vendrán por añadidura. Pero a veces, hermanos, cometemos el terrible error que en el tiempo de la crisis buscamos esas cosas y no buscamos a Dios. Y no prosperamos. Porque el principio es: busca primero a Dios. Él suplirá. Él suplirá. Él suplirá. Así que cuando atravesemos por tiempos de crisis, acerquémonos al trono de la gracia como primer recurso. Que nuestra familia aprenda a unirse en oración para enfrentar los tiempos malos. Y que nuestros hijos sean testigos de la intervención milagrosa de Dios para suplir nuestras necesidades. Mantengamos firme nuestra fe en la bondad del Creador, hermano. Dios suple siempre. Dios suple siempre. Dios bendice siempre. No dejemos a Dios fuera de la bendición que Él nos da. Busquémoslo a Él. Seamos sabios. Si no somos buenos administradores, pidámosle a Dios que nos enseñe a administrar el dinero. No sé cómo manejen sus finanzas en casa, pero aprendan a administrar el dinero que tienen, a suplir las necesidades. Dios quiere que vivamos bien. Y cuando me refiero a vivamos bien, no que seamos multimillonarios. Si Dios te bendice económicamente, sabe si lo hace, porque sabe que tu corazón no se irá tras las riquezas. Y si te tiene así a medios, sabe también por qué. ¿No es verdad? Pero cualquiera que sea la situación, nunca nos olvidemos de nuestro Dios. Y hermanos, seamos siempre agradecidos con nuestro Dios. Cuando llegue una bendición a tu vida, nunca olvides darle las gracias a Dios junto con tu familia. Junto con tu familia. Que tus hijos sepan que lo que recibiste viene de la mano de nuestro Dios. Qué interesante lo que hemos aprendido hoy, ¿no? Hermanos, puestos de pie, vamos a orar, por favor. Padre Santo, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella, sin lugar a dudas, ha hablado a nuestro corazón. Tú mejor que nadie sabes cómo estamos en el tema financiero, Señor. Padre, si hay alguien en esta mañana que tenga alguna necesidad económica, mi Dios, que atienda a estos consejos de tu palabra y que podamos salir bien, mi Dios, de todas estas cosas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a hacer lo mejor cada día. Así como tú estás orando con tus ojos cerrados, hace un rato te dije que tenemos un Dios que es proveedor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él dio a su Hijo para morir en la cruz y perdonar tus pecados. Pero el perdón de tus pecados solo es válido si tú lo solicitas, si tú lo pides. El perdón está allí, pero será válido si tú se lo pides al Señor. Yo no sé si haya alguien en esta mañana que con un corazón sincero quiera buscar a Dios y acercarse a Dios. En esta iglesia no hablamos de religión,
Porque las religiones solamente es el esfuerzo del hombre por querer llegar a Dios. En esta iglesia hablamos de Cristo y el cristianismo. Y el cristianismo es un estilo de vida dirigido por Dios. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de lo que Dios quiere para tu vida. Y lo que Dios quiere para tu vida es que seas salvo, seas perdonado de tus pecados. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que diga: pastor, entendí lo que Dios hizo por mí al entregar a su Hijo en la cruz. Esta mañana yo quiero pedirle perdón a Jesús por mis pecados. Quiero pedirle que entre en mi corazón, que me perdone, que me salve, que me dé una nueva vida. Necesito a Jesús en mi vida. Necesito que Él cambie mi vida. Eso se llama recibir a Cristo como Salvador. Habrá alguien esta mañana que diga: pastor, ayúdeme a orar, porque yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, mi vida a Jesús. Quiero aceptarlo como mi Salvador personal. Si hay alguien así, déjeme orar por usted y guiarlo en una oración también. Pero muéstremelo levantando su mano y volviéndolo a bajar. Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo esta mañana. Yo quiero aceptarlo como mi Salvador esta mañana. Solamente levanta tu mano y vuélvela a bajar. No voy a avergonzarte ni nada. Quiero orar por ti y que tomes una decisión tan importante en tu vida. Tener a Cristo en tu corazón. ¿Habrá alguien? Levante su mano. No quiero presionar, pero quiero que puedas entender muy bien esto y salir de este lugar diferente a como llegaste. Salir con Cristo en tu corazón. Por última vez, habrá alguien que diga: pastor, ayúdame a orar. Quiero entregarle mi corazón a Jesús en esta mañana. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. Si no es así, habrá alguien esta mañana que diga: pastor, creo que en los momentos de crisis he fallado, pero hoy he aprendido una lección muy importante y quiero llevar a la práctica lo que Eliseo le enseñó a esta mujer. Ayúdame a ser un buen administrador de los bienes que me has dado. O si tal vez estás en un problema, en una crisis, y quieres hoy buscar a Dios y decirle: Señor, ayúdame en esto que estoy pasando. Ayúdame en esto que estoy viviendo. Tú eres mi proveedor, ya sea económica o de cualquier otro tipo. Él está allí para ayudarnos. Hablarle en esta mañana que diga: pastor, ayúdeme a orar, porque yo quiero pedirle a Dios de su ayuda. Gracias a Dios. Puedes levantar tu mano, vamos a orar juntos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puedes bajarla. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios por todos los que están tomando una decisión en esta mañana. Padre, te damos la honra y la gloria. Gracias, mi Dios, por lo que tú eres, por lo que tú nos das, por lo que tú nos provees. Ayuda a mis hermanos que han tomado una decisión en esta mañana. Dirígelos en todo lo que tienen que hacer. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.